La intervención de Carolina Hevia de Brandt, representante del Frente de Trabajadores de Plataformas Digitales del Ecuador. Entonces estamos a la espera ya que ingrese y haga uso de la palabra en esta comisión general. La tercera persona que ha sido convocada se trata de Carolina Hevia de Brandt, representante de los trabajadores de las plataformas digitales, quien saluda en este momento con el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien retoma la dirección de esta sesión. A continuación del Pleno de la Asamblea Nacional 790. El tiempo de su intervención a máximo 3 minutos. Presidente, señores y señores asambleístas, a continuación contaremos con la intervención de Carolina Hevia de Brandt, representante del Frente de Trabajadores de Plataformas Digitales del Ecuador. Muy buenos días con todos, gracias por la oportunidad de estar acá. Desde el Frente de Trabajadores de Plataformas del Ecuador, el objetivo siempre ha sido el reconocimiento de los repartidores y conductores, como lo que de hecho son, trabajadores dependientes de las empresas de plataformas digitales, y no como se les pretende categorizar de autónomos o independientes. Los 10 artículos del presente proyecto de ley lamentablemente no llegan a este reconocimiento. La ley se queda corta desde nuestro punto de vista por existir errores en los conceptos sobre lo que ésta se basa. La ley insiste en considerar a las plataformas digitales como meros intermediarios entre las diferentes partes que interactúan en ellas, limitados a un servicio digital e intangible en la realidad que debe primar en el ámbito laboral. Las empresas dueñas de las plataformas se lucran por un servicio real, concreto, tangible, como es el traslado de bienes a un local al consumidor, y reciben una compensación económica únicamente cuando ese traslado ha sido realizado exitosamente. En ese sentido, las empresas que manejan las plataformas digitales son en esencia un servicio de coworking. Es cierto que los avances tecnológicos se han modificado los comportamientos sociales y han creado nuevas herramientas para facilitar y agilizar el día a día. Este cambio fue particularmente evidente durante la pandemia mundial, cuando nosotros fuimos esenciales y estuvimos en primera línea. El teletrabajo permitió desempeñar las funciones de forma remota con supervisión limitada y dentro de las formas y los tiempos de cada uno. Este cambio no significó, sin embargo, que se redujeran las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores. Desde casa, en pijama, la relación de dependencia con tu empleador se mantuvo. Asimismo, mientras en la forma en la que se conectan las partes han sido modernizadas. La naturaleza de la actividad de cada uno se mantiene, como en el caso de las plataformas digitales y sus trabajadores. Hay que recalcar que además las empresas que administran las plataformas son quienes deciden las reglas del juego. Los trabajadores están subordinados al sistema de calificación e implemento de las plataformas que sirven como medio de recompensa o castigo, siendo esta la esencia de una forma de supervisión directa del desempeño de sus funciones y de doble supervisión al estar también supeditado al usuario final. Todo lo que, para insistir que no hay una independencia, el presente proyecto también tiene graves vacíos que dejan la puerta abierta a que se siga perpetrando abusos contra los trabajadores de plataforma. El artículo 6 establece que se podrá prestar servicio bajo cualquier modalidad de prestación de servicio, incluso a través de contratos de trabajo. No se establece quién tiene la potestad de decidir quién será el trabajador de dependencia y quién será el autónomo. Si la intención de esta ley fue que esto sea por acuerdo de las partes, volvimos a foja cero, pues las empresas que administran las plataformas digitales se han peleado contra la regulación de ningún tipo en cada etapa del proceso. Difícilmente van a dar cumplimiento a esta disposición o ninguna petición realizada por los trabajadores de forma voluntaria. Se cree además que la situación de desigualdad entre los trabajadores de plataformas que son dependientes y aquellos que serían independientes, pese a cumplir exactamente la misma función y pese a que los derechos fundamentales que mencionan en la propia ley son irrenunciables. De esta forma, los trabajadores independientes sufren accidentes y no accidentes de trabajo. Los trabajadores independientes tienen seguro, pero no seguridad social.
Se hizo énfasis en la mesa de la comisión de la diferencia de los seguros privados que solo aplican mientras los repartidores tengan un pedido en la mano. Sin el IES no están cubiertas sus familias, ni cesantías ni jubilaciones. No tendrán remuneraciones establecidas por ley. No se hace referencia a un horario, ni a horas extraordinarias, ni a las tarifas, que hoy en día son muy bajas. Mucho menos las horas nocturnas ni vacaciones remuneradas. Y la ley no establece una claridad quién será el ente control que verifique que no se violen los derechos, pues, como ha ocurrido en repetidas ocasiones, no se han considerado a los trabajadores. El Ministerio de Trabajo se declara incompetente. Observamos también que en la litera H del artículo 8 se pone la información personal de los trabajadores a disposición de cualquier autoridad competente, sin que se determine a qué autoridad se refiere y sin considerar que existen garantías del periodo o del debido proceso que se debe observar a la entrega de una información que es cuya y exclusivamente reservada. Se refiere al derecho a sindicalizarse, pero eso ya consta en los tratados internacionales y en la misma Constitución y el propio Código del Trabajo. Y aún así el Ministerio del Trabajo no reconoce a los trabajadores de plataformas, ni repartidores ni conductores, como ya lo que son de hecho. Es necesario que se incluya en este proyecto los sindicatos de rama para que el Ministerio del Trabajo no pueda realizar pretextos para limitar el derecho a la libertad sindical. Finalmente, llama la atención que el Legislativo, primer poder del Estado en plenas capacidades de crear y derogar leyes, establezca directrices en las que los jueces deben basarse para el pleno conocimiento de los repartidores como trabajadores en relación de dependencia. En vez de resolverlo en esta ley, condenando a los trabajadores a años de batallas legales en desigualdad de condiciones económicas en comparación a las empresas dueñas de las plataformas, para que sean plenamente reconocidos, pese a que este mismo proyecto considera la posibilidad de que en efecto estén vinculados en relación de dependencia y supervisados por el Ministerio del Trabajo. Los trabajadores y trabajadoras de FRENAT rechazamos categóricamente que en un falso diálogo social que se ponga y se haga comparecer en esta Asamblea Nacional en una supuesta mesa técnica neutral con el fin de fingir que se nos escucha para después echar a la basura nuestras observaciones. Somos los trabajadores de plataformas digitales quienes conocemos de primera mano cómo y en qué circunstancias se presta nuestro trabajo. No nos queda la menor duda de que nuestra propuesta se enmarca en una más general llevada adelante por el Ejecutivo y sus asambleístas que se dirigen hacia la destrucción de los derechos de los trabajadores, de retroceso a nuestras conquistas y en una clara intención de precarizar cada día el trabajo más. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Carolina Hevia de Brandt.